Bien, en este video, muchachos, vamos a hablar un poco de lo que es el plugin Pro Elementor, pero vamos a verlo de otra manera. No vamos a verlo como es si usted quiere tener acceso a los widgets de la versión Pro de Elementor. Instalando este plugin lo va a poder hacer sin ningún costo, porque me he dado cuenta que en la mayoría de los videos que hay en YouTube se enfocan en esa parte. Pero hay ciertas cositas que es bueno tenerle en cuenta a la hora de utilizar este tipo de plugin. Así que vamos a empezar de una vez. Este proyecto, hace mucho tiempo he oído hablar de él. Los que me siguen en el canal anterior saben que hice un video en aquella vez explicándole casualmente eso mismo, que si usted quería tener los widgets de la versión Pro de Elementor, con este plugin lo podía hacer. Y es cierto, realmente sí, porque ellos lo que hacen es que modifican lo que es Elementor Pro, sacan lo relacionado a los widgets y lo crearon este plugin para eso. Pero hay ciertas cositas como que no me cuadran, y es, entre otra cosa, ¿es legal o es ilegal lo que ellos hacen? Es lo primero. Ellos se basan en lo que es la licencia GNU Linux versión 3.0. Ahí, si entramos a lo que es esta parte, aquí nos explica de qué trata esta licencia. Aquí podemos ir leyendo cada parte de la misma, y basado a lo que dice ese tipo de licencias, realmente sí, ellos lo que están haciendo no están infringiendo la ley. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que usted puede modificar este plugin, porque al estar bajo la licencia de GNU, usted va a poder usted mismo descargarlo. Si usted entra aquí, si nos vamos a lo que es GitHub por aquí, ok, aquí está. Aquí están los archivos del plugin, y usted puede descargar esto, y si tiene conocimiento de programación, usted puede modificarlo a su gusto. Incluso ellos mismos se lo plantean en su página principal. Nos vamos allá, vamos a traducir esta parte. Aquí, si se dan cuenta, dice: tienes libertad para utilizarlo, modificarlo y redistribuirlo. Entonces, si yo tengo la alternativa de modificarlo, yo puedo hacer y modificarlo a mi gusto. Por un lado está perfectamente. Pero si yo quiero tener datos de diferentes páginas web y le agrego un malware a lo que son las carpetas o los archivos fuentes, ahí yo voy a poder tener acceso a diferentes informaciones de todas las páginas que instalen el plugin. Esas son de las cositas que realmente me llaman mucho la atención. Otra cosa, aquí nos dicen todo lo que vamos a tener disponible. Aquí nos habla de todos los widgets de la versión Pro, crear lo que es ventana emergente, crear creador de WooCommerce, editor de sitio completo, widget globales, todo lo que trae la versión Pro perfectamente. Pero esta parte veo como que no la toman mucho en cuenta, lo que muchas personas. Ok, aquí me dice que no tengo acceso a las plantillas aquí. Ok, vamos a suponer que, como en el caso mío, no me interesa la plantilla porque yo puedo crear mi propia plantilla. Pero esto para mí sí es importante: el apoyo o el soporte. ¿Por qué digo que es importante? Porque a la hora de que el plugin me dé un problema, ¿quién me va a ayudar a resolverlo? Yo me puse a buscar, puse errores de Pro Elementor, y no hay un video hablando de si te sucede esto, se soluciona así y así. Ellos no te ofrecen soporte. El proyecto no te al no darte soporte, ¿quién te va a ayudar en caso de que suceda algún inconveniente? Hay algo que muchas personas no comprenden. A veces cuando dicen que esta licencia cuesta 20 o 30 dólares, realmente la empresa no te está vendiendo el plugin.
Ellos te están vendiendo esto, el soporte. Que si a ti te pasa algo, tú vas a ver cómo, con quién te va a comunicar, cómo te va a ayudar a resolver ese problema. Eso es lo que te vende la empresa. Te ofrecen ciertas cosas adicionales, pero si se dan cuenta, hay muchísimos plugins que aparecen por ahí que lo podemos utilizar en su versión Pro sin tener la licencia. Entonces eso es lo que le quiere indicar, que realmente ellos lo que le están vendiendo es el soporte. Y quizá usted diga, bueno, yo lo uso, no me ha dado ningún problema, pero este tema lo traigo por una persona que me escribió y me dijo, mira, me está pasando esto en mi página web, no me carga esta función. Como era un cliente mío anteriormente, yo dije, pues dame acceso a tu página para yo revisar. Y lo primero que encuentro es que la persona que le está dando el mantenimiento ahora, como se venció la licencia de Elementor Pro, le ha agregado este pequeño juguetico, este plugin. Y ya este plugin, en esta versión, o creo que tenía una versión anterior a esta, porque esta es la 3.22.1, que ya Elementor va por la 23. Y ellos están todavía en la 3.22.1. Le está dando problemas ya. Vuelvo y te repito, quizás a ti no te esté dando problemas, te esté funcionando perfectamente. Perfecto, pero hay personas que tienen página web de su negocio que han instalado este plugin y le ha dado problemas. Problemas leves que a veces instalándolo se resuelve. Pero creo que este plugin yo no lo utilizaría en un proyecto de un cliente. Por las razones que le he hablado. Primero, no me tiene soporte, porque una persona que se dedica a diseño de página web no todo lo sabe. Puede haber un error que le esté dando, que haga que consultar el soporte técnico del plugin para ver si es problema del plugin o problema de otro plugin o de WordPress. Y la única forma de saberlo es a través del soporte técnico. Otra cosa es que aquí me hablan de ciertas funciones que voy a tener hábil, pero hay otras que no están disponibles, que son ya más a nivel de código, que tampoco están disponibles. Y lo otro es de que cualquier persona pueda modificar el código. No sé ustedes, pero a mí ese chin ahí me preocupa. Porque quizás desde aquí yo lo pueda descargar y no haga ningún problema. Pero quizás yo ande buscando buscando cómo tener los widgets de la versión Pro, me aparezca de otra página que no es la página oficial del plugin y me venga con algún truquito por debajo de la mesa, como dice, y me afecte mi página web. Entonces esas son de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Ojo, no quiero decir con esto que no los recomiendo. Lo puedo recomendar para que usted aprenda a utilizar, a crear páginas web, pero nunca utilizarla en una página de un cliente. Tengan eso presente. La puedo utilizar para practicar. Si está haciendo un curso de Elementor, perfecto, lo puedo utilizar. No hay ningún problema. Pero si usted ya se dedica al diseño de páginas web, este plugin no es lo recomendable. Y por último, si es tan gratis, como dicen, ¿por qué no lo tenemos aquí en la librería de plugin de WordPress? Piensen un poco. Y algo que me da un poco más la razón de por qué no lo utilizaría en un proyecto de un cliente es lo que me dice en esta parte. Aquí me habla de lo que es, de la licencia, de lo que es GPL, que está bajo ese tipo de licencia, pero aquí me dice, tenga en cuenta que Pro Elementor no sustituye a Elementor Pro. Sí. Si necesita todas las funciones de Elementor Pro, como el acceso a la biblioteca de las plantillas Pro y el soporte, les recomendamos que compre Elementor Pro. Ellos mismos te lo están diciendo. Ellos no te van a dar soporte, ni va a tener acceso a la plantilla de la librería. Que esta parte de aquí no la veo tan significativa, porque después que tú aprendes a utilizar Elementor, tanto la versión gratis como la versión Pro,
va a aprender a crear tus propias plantillas. No va a necesitar tener la librería de plantilla habilitada. Así que muchachos, simplemente quería hablarle un poco de lo que es Pro Elementor. No es que no lo recomienda, pero mi recomendación es, usted lo puede utilizar para probarlo. Si está haciendo un curso quiere aprender a utilizar Elementor, es una alternativa que puede utilizar, porque si nos vamos a lo que es el área de trabajo de Elementor, nos vamos a dar cuenta que sí, tenemos todas las funciones de la versión Pro habilitada, que simplemente arrastramos y soltamos. Pero para utilizarlo en proyectos de cliente, no lo recomiendo. Así que nada, cualquier pregunta que tengan, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Y nada, muchachos, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Y si usted todavía no está suscrito, suscríbase, activa la campanita para que YouTube le avise. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos en un próximo video.